Vamos a hablar ahora de la posición de garantía que tienen los empresarios. De acuerdo con el Código Penal, eh, las personas son responsables por acción o por omisión. Y el artículo 25 del Código Penal establece la posición de garante. Y esa posición de garante se puede generar cuando una persona tiene la obligación legal o constitucional de impedir un resultado estando en posibilidad de hacerlo cuando tiene a su cargo la protección de un bien jurídico o la vigilancia de una fuente de riesgo. Cuando estamos hablando de estas dos posiciones de garante de carácter material, estamos hablando de que es necesario establecer que esos deberes de actuar se encuentren en la ley. Cuando nosotros analizamos la ley comercial, específicamente la representación legal y las obligaciones de representante legal, encontramos los deberes que tiene el, el representante legal de evitar que su empresa se configure en un peligro para la propia sociedad, para los intereses de los socios, para los trabajadores y para las demás personas. En la responsabilidad penal se entienden, digamos, varios delitos muy particulares. Por ejemplo, existen constructoras que inician proyectos y comienzan a recaudar fondos de la población y a recaudar fondos de futuros propietarios de los proyectos, pero resulta que económicamente no organizan bien la construcción, se les cae el proyecto, no terminan el proyecto o no inician el proyecto y genera aquí la situación. Recibieron dineros de personas que querían comprar en la construcción que ellos estaban desarrollando y ellos no pudieron realizar la construcción. Entonces, aquí viene varias situaciones. ¿Cuáles son las situaciones? Si en efecto se trata de una estafa, donde se buscó defraudar a muchas personas para recibir ingresos y después no realizar ningún proyecto o nunca se tuvo en cuenta que se iba a realizar ningún proyecto, pues entonces estamos hablando frente a un delito de estafa. Cuando todo esto se organiza, tenemos que existe una posición de garantía por parte del empresario, por parte de los respaldos que tenga ese empresario para realizar ese proyecto. Entonces, aquí encontramos que existe un deber legal de una posibilidad de evitar el resultado y una situación que significa, por una parte, la protección de los bienes jurídicos, es decir, de los recursos que la gente de terceros, o sea, de terceros que invirtieron en ese proyecto, esos recursos los tiene a su cargo esa empresa y tiene que dirigirlos al desarrollo de ese proyecto, de tal forma que se convierte en garante de que esos recursos se inviertan bien. Igualmente, también tiene que evitar que ese proyecto se haga mal y no se construya conforme a las leyes de seguridad, que ese proyecto después se caiga, como ocurrió en varios casos en Colombia con el SPEI, que se cayó debido a que no respetaron las normas de construcción, y con un edificio en el barrio Blas de Lezo en Cartagena, donde tampoco respetaron las normas de construcción. Cuando tú tienes una empresa, tienes por una parte bienes jurídicos que tienes que proteger y por otra tienes que vigilar que esa empresa no produzca riesgos. Hay otros casos como por ejemplo en responsabilidad penal por el producto, donde una empresa produce vinos. Resulta que por ahorrarse unos centavos cambió la fórmula del vino y colocó un ingrediente que no era el más apropiado. Cuando sacan los vinos, esos vinos
comienzan a dañarse y después de dañarse, pues le causan una intoxicación a las personas que lo ingirieron. Aquí estamos hablando de que tu empresa, con el producto que vas a sacar al mercado, vas a crear una fuente de riesgo. Y esa fuente de riesgo implica que tú tengas que estar pendiente de que ese producto no le cause daño a terceros. Cuando ocurre que causa daños a terceros, ahí viene, digamos, tu posición de garante desde el inicio para evitar que eso se produzca. Cuando tú le causas intoxicación a personas que quedan lesionadas o le causas la muerte, ahí hay una situación. Se presenta un delito de homicidio culposo porque no hay, digamos, la intención, a menos que sea evidente que el elemento que le ingresaron al vino era altamente tóxico y que iba a causar la muerte de las personas. Era prácticamente un veneno. En esa situación habría un homicidio doloso y un dolo eventual porque está dirigido a cualquiera que consuma ese vino. Si la intención no era esa y se encontró que el ingrediente no se sabía que era tan tóxico y que iba a producir eso, pues hay varias situaciones que se pueden generar. La primera, que era imposible saber que ese ingrediente iba a causar el daño, porque científicamente no había ocurrido, no se había experimentado anteriormente y no era contraindicado. Entonces, en esa situación, los primeros casos que se puedan presentar pueden ser un caso fortuito. Después de que se presenten los primeros casos y se tenga evidencia que ese ingrediente está causando el daño, comienza la responsabilidad culposa. Y si a pesar de presentarse se sigue produciendo el vino con ese ingrediente que va a generar intoxicación a las personas, ahí la situación puede cambiar a un dolo eventual. Entonces, esas son, digamos, las situaciones que se pueden presentar en responsabilidad penal por el producto. Igualmente, en relación con la prestación de servicio, por ejemplo, un hospital. Si el hospital no realiza con su grupo el mantenimiento de los equipos dirigidos a una intervención quirúrgica, por ejemplo un láser o algún otro instrumento para la intervención quirúrgica, si no realiza los mantenimientos y en plena cirugía se le daña un aparato de eso y produce la muerte o la lesión a un paciente, ahí también hay responsabilidad y se plantea desde el punto de vista de la posición de garante. Si bien es cierto, no hay intención de causar el daño, sí hay negligencia en la falta de cuidado de no mandar los equipos a mantenimiento y al no mandarlos al mantenimiento está generando un riesgo que se concreta en el resultado que puede ser la muerte o la lesión del paciente. Entonces, cuando estamos hablando de servicios, la posición de garantía también es importante porque le corresponde al empresario evitar, como vigilante de una fuente de riesgo, evitar que su empresa le genere daños a otras personas. Entonces, así queda, digamos, explicado el tema de la posición de garantía y la responsabilidad del empresario en desarrollo de su objeto social.